Hola, ¿qué tal, estimadas audiencias? Qué gusto estar con ustedes en este martes 26 de mayo del año 2020, agradeciéndoles como siempre el favor de su atención. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, las 10 de la mañana con 25 minutos. Bienvenidos a esta emisión, amigos y amigas, de nuestro programa de noticias y de comentarios sobre el acontecer en el terruño, en el estado, en el país, a nivel mundial, y siempre una nota para empezar, que nos llena siempre de una reflexión muy interesante. Y creo que es un trabajo que tenemos que compartir el día de hoy. Me da muchísimo gusto, Aurelicia, recibirte en el programa y decirte que esta nota de Damon Winter, que es un fotógrafo del periódico The New York Times, que es ganador del premio Pulitzer al reportaje gráfico en el año 2009, tiene la virtud de tocar la sensibilidad humana de las personas que viven en las calles, los sin hogar, y en los Estados Unidos. Y nos llena de una serie de información y de datos muy interesantes que a mí en lo personal le agradezco mucho a Damon Winter, que haya escrito, y viene, el trabajo se publica en el New York Times, y viene aderezado con una cantidad muy importante de fotografías, que la verdad, si usted puede ver este trabajo, es de veras de las cosas en las que uno tiene que reflexionar en estos tiempos en que se supone que estamos enfrentando los cambios políticos en el país, sociales, económicos, pero también en el resto del mundo con el tema del COVID-19. Olga Alicia, bienvenida, y ya me quedo calladote compartiendo el programa. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues sí, Damon Winter es fotógrafo del diario The New York Times y además, pues es premio Pulitzer. Así es que por eso su reportaje gráfico, como su nombre lo indica, trae una cantidad muy buena de fotografías de gran calidad. Y nos habla de esto, de la gente que pues vive en la calle, que es un hogar para los sin hogar. ¿Son los materiales, acaso, son los materiales que usamos para hacer la estructura o las cosas que ponemos dentro? ¿Eso es un hogar? ¿Es la gente que ocupa el espacio o los recuerdos que acumulamos ahí? Esta pregunta tiene significados muy distintos para la gente que se ha quedado sin techo, una de las manifestaciones más vergonzosas de la desigualdad social en el mundo, pero en este caso particularmente de la desigualdad social en ese país que se cree el centro del universo, de Estados Unidos, donde la desigualdad social también es tremenda y la pobreza también es mayúscula. Dice el periodista Damon Winter: les hice esta pregunta a los hombres y mujeres que viven en un campamento para personas sin hogar en las afueras de Ítaca, en Nueva York. ¿Qué es un hogar para los sin hogar? Y viven estas personas también en un desarrollo de viviendas sin fines de lucro cerca de Newfield, para hombres que acaban de perder su casa. Quería saber a qué se habían aferrado las personas que habían perdido tanto como perder el hogar. Así que les pregunté: ¿tienes algo que te dé alegría? ¿Algo sin lo cual no puedas vivir? ¿Algo que hayas llevado contigo a lo largo de los años? ¿Algo que te haga sentir un poco como en casa? Pensé en las cosas que he acumulado a lo largo de los años. En el fondo de un cajón, por ejemplo, sigue la primera navaja de bolsillo que me regaló mi padre. Mi madre tiene mi animal de peluche favorito en algún lugar de su sótano. A mi hijo le han dado vueltas a las páginas de alguno de los libros que yo leí cuando tuve su edad. Doy por sentadas estas cosas, así como la continuidad y la estabilidad que representan. Algunas de las personas con las que platiqué pudieron identificar objetos similares, me mostraron fotos de sus hijos o algunos recuerdos, como por ejemplo la hebilla de un juguete. Sin embargo, con mayor frecuencia, la gente quedó confundida con la pregunta:
Atesorar objetos materiales era un lujo que muy pocos podían permitirse, viviendo prácticamente en situación de calle. La mayoría de la gente que encontré en tiendas de campaña o en casas improvisadas hechas de chatarra, en un terreno lodoso e infestado de pulgas, que está detrás de un centro comercial de Walmart, una zona conocida como La Selva, había perdido todo en algún momento de su vida. Las personas que habían caído en la cárcel vieron sus vidas arruinadas en un instante. Todos conocían el dolor que conlleva el apego y la pérdida. Muchos lo habían vivido no solo una vez, varias veces. La mayoría de las personas entrevistadas dijo que era la gente en sus vidas, la gente, lo que recordaban, no sus posesiones, lo que hacía que este terreno enlodado y lleno de basura desparramada se sintiera como su hogar. Este es mi hogar porque aquí está la gente con la que convivo y es la gente que se ha convertido pues en mi familia. Algo así era lo que le respondían al periodista. Cristina, por ejemplo, comentó que su perro, Rebel, un musculoso bulldog americano, era lo más importante en su vida. Sin embargo, después de platicar un rato, mencionó el agua corriente, el agua, y cómo la gente la da por sentada. Para ella, una ducha solar instalada al aire libre era una aproximación distante y un pequeño lujo. En un árbol cercano, un cactus en una maceta colgaba de un gancho de plástico y aportaba un toque de color a un paisaje beige sin follaje. Sentado en un montón de virutas de madera, un hombre que dijo llamarse Lazy, que significa flojo, pero que parecía todo menos flojo, deslizó el cinturón de unos pantalones que le quedaban muy grandes para mostrarme su hebilla de Grateful Dead. Me dijo que le recordaba, ¿sí? Me dijo que le recordaba los conciertos a los que fue de cuando era joven y una época en la que la vida era para él más amable. Fíjese, Jeff recordó que le dieron una lata con la pertenencia de sus padres cuando era adolescente y que en ella estaba el dije que solía usar en esta lata. Era lo único que Jeff tenía siempre cerca, pero en algún momento lo perdió, lo recreó en piedra y luego en madera, pero también perdió o le robaron las réplicas, así que finalmente se lo tatuó en la muñeca para nunca estar sin él. Sentado en la oscuridad, Cameron le arrancó una tonada melancólica a una calimba con una inscripción, un regalo de su madre y un recordatorio de un capítulo doloroso en su relación. En la década de 1970, la lámpara llavero en forma de pingüino de Will Bill le ayudaba a abrir la puerta de su casa rodante en la oscuridad. Steven atesoraba una fotografía de su hijo cuando era bebé, de la última vez que lo vio. El marco dice Navidad de 2013. Fred llevaba una representación de sí mismo en forma de cráneo en el dedo medio de la mano izquierda, un anillo que le hizo un artista y que es uno de muchos que nunca se ha quitado. Representan una cronología de los viajes y recuerdos de su vida. Ozzy me mostró una pesada bola azul que había guardado durante 20 años porque le recordaba a su perra Chandy. Muchas personas hablaron de los animales en sus vidas como compañeros leales que nunca les criticaban y les ayudaban a sortear las épocas más difíciles con el amor incondicional y la seguridad que le ofrecían. Algunas personas hablaron de objetos, pero más por su utilidad que por su valor sentimental. Cuando me iba yo ya de la selva, escriba Daniel, Christine apuntó hacia un nido de petirrojos en un carrito de supermercado. Un par de polluelos estaban acurrucados entre latas de sopa de verduras, a la espera del regreso de su madre. Rebel fue a investigar.
nos preguntamos por qué los pájaros elegirían ese lugar para hacer su nido tan frío, austero y vulnerable. Eso me recordó mis propias ideas equivocadas sobre lo que convierte a un sitio en un hogar en un mundo tan distinto como el mío. ¿Qué te parece? La verdad, me parece es un muy trabajo, bonito este trabajo, Javier. Me parece muy bonito. Para empezar, el hecho de que un fotógrafo y un fotógrafo tan prestigiado se haya tomado el interés en estas personas, no se haya interesado por personas que viven en condiciones tan frágiles, prácticamente precarias, prácticamente en situación de calle, casi de situación de calle, y que se haya acercado a ellos no desde la perspectiva superior del que va a ver a la gente en desgracia y escribe una nota sobre la pobreza, la miseria, etcétera, sino desde un ángulo mucho más humano. ¿Qué puede atesorar la gente en esas condiciones en cuanto a objetos materiales, no por lo valioso en sí, sino por lo que significan para ellos? Y me hizo recordar también cómo aquí en Ensenada han proliferado pero por todas las calles, Javier, han proliferado personas que las ves jalando un carrito, son pepenadores de basura reciclable. Y que mantienen a la ciudad libre de esa contaminación, de esa basura. Gracias a ellos, Ensenada no nos hemos hundido todavía en la basura. Y llegan casa por casa y lo que menos se imagina usted que les puede interesar, se lo llevan. Cartón, papel, metal, plásticos, todo lo que se lo decimos también por si tiene usted ahí muebles, cosas, cobijas, cosas que usted ya no sabe qué hacer con ellas y que luego termina nada más botándolas en la basura, póngalas en una bolsa aparte de plástico, unas bolsas negras, una caja de cartón, en cualquier lado donde no se me vayan a echar a perder más, y ya van a desaparecer de la noche a la mañana si las dejan en la banqueta de su casa, porque con eso hacen maravillas. Sí. Los hemos visto. El material que pueden vender lo venden y de ahí se alimentan día con día. Y el que no pueden vender, que son plásticos y cosas de ese tipo, se los llevan y están construyendo sus viviendas. Javier y yo somos caminantes, senderistas, nos gusta caminar, y vimos hace poco algo que no estaba ahí, una serie de casitas aisladas de plásticos en un cerro. Y cobijas. Algunos de ellos también con cobijas viejas y alfombras. Que y están en uno de los cerros allá de la colonia Valle Dorado. Son unos cerros que nosotros antes los subíamos, cuesta cierto esfuerzo subirlo, y no nos encontrábamos a nadie, regularmente andábamos solos. ¿Algunos otros caminantes? Rara vez algún que otro caminante. ¿Algún ciclista por ahí? Y ahora de pronto descubrimos que perdido entre los matorrales que hay ahí, entre la hierba está llena de espinas, unas casitas chaparritas, ahí están viviendo lo que nosotros, Javier y yo, les hemos llamado los reyes de la calle, porque además cuando van por la calle recogiendo basura no van mendigando, van con una actitud regularmente hasta muy digna, empujando sus carros donde cargan todo, y a veces cargan verdaderas montañas de materiales como los que describe aquí este periodista, Javier, del New York Times. Yo quiero hacer un comentario nada más a esta información que tú estás dando y lo que acabamos de escuchar de este trabajo de este excelso fotógrafo y con un sentido social impresionante. Primero, no se pierde el trabajo en New York Times. Hay un portal que está en español y ahí viene la información, porque el trabajo está aderezado. Si a este texto de muy buena calidad usted le agrega fotografías, e incluso tomó fotografías porque le pidió a las personas que les preguntó, lo que les preguntó, que también pusieran una pequeña reflexión. Entonces, por un lado, toma las fotografías, los objetos de una persona con su texto, con lo que quiso poner esa persona. La verdad es un trabajo muy, muy, muy interesante.
muy interesante. Digno de Yo lo otro voy a premio. subir un ratito más, me lo voy a Yo subir a creo que 4 podemos vientos, ¿sí? subirlo a 4 vientos Sí, lo vamos a con subir sus con sus respectivos respectivos créditos y sí. todo para que usted tenga acceso a este material. Pero Por lo que yo último, quiero, Javier, sí, pero lo que yo quiero comentar es que fíjese usted, amigos y amigas, cómo este tipo de reflexiones, este tipo de información, aderezada con estas gráficas, de inmediato a las personas nos sensibiliza de lo que nos hemos convertido, ¿sí? Los seres humanos. Y cuando uno cree que todo está acabado, que todo está terminado, de repente encuentra unas lecciones de vida que de veras nos inspiran, ¿sí? Nos inspiran para ser mejores, ¿sí? Para ser mejores personas y aprender a desprendernos de ellas. Porque respecto a lo que estaba diciendo, esto que nos encontramos caminando en este cerro, y algunas reinas la cuevita esta, la casita que se hizo con alfombras y con cobijas y con una base de madera, en su interior tenía algunos objetos la persona que vive ahí. Entonces, cuando yo estaba viendo y leyendo este trabajo, ¿Te dije, acordaste de inmediato? Yo también me acordé de inmediato, dije, este señor o señora o esta pareja, no sé, atesoran aquí, ¿sí? Lo que es fundamental en su vida. Y la pregunta para nosotros, que tenemos una situación económica, social diferente a la de ellos, ¿qué atesoramos? ¿Qué guardamos? ¿Qué esperamos de la vida? Muy interesante, Leal. Y de entrada, no juzgar el por qué estas personas han llegado a esta situación también es una cosa que me gustó muchísimo de este trabajo y es como que es una invitación a reflexionar de igual manera. Por último, Javier, ¿qué es la casa? Me gustó también la respuesta que le dieron los de ese barrio que le llaman La Selva, que dice que es un barrio lodoso y una zona lodosa, y que dice, no, pues en la casa lo más parecido a un hogar es esto, la gente que estamos viviendo aquí, la gente con la que convivimos es nuestra nueva familia, la familia que han adoptado. Y también me lleva a pensar, Javier, en que muchas veces como el país no es todo esto el concepto de la patria y este territorio para muchísimas personas que se ven obligadas a salir. Y el país es el cúmulo de recuerdos, de aromas, de relaciones, de todo lo que llevas en el corazón y lo reproduces en la medida que puedas en el lugar en donde estés, ¿no? El país o el terruño. Hay mucho que decir sobre el hogar. El hogar para algunos es una cuestión material que tiene un precio, ¿verdad? Cuesta tanto, se hacen de una casa, la venden, la construyen. Sí, acumulan. Sí. Y en fin, es un inmueble, un bien material. Para muchas personas más, sobre todo para las mujeres, para las madres, las paredes no es un conjunto de tabiques o de ladrillos que tienen un precio X. Las paredes es el lugar donde colgamos la fotografía de nuestra madre, de nuestros hijos, quienes se casaron y tienen la fotografía de sus bodas. Ahí tienen las fotografías de su boda. En fin, es el lugar de los recuerdos. Una pared dice mucho, ¿verdad? Y le dice mucho a quien hace hogar. Hogar es ese conjunto de sentimientos y al final de cuentas, pues la palabra hogar misma viene de hoguera, que era el centro, el calor que ponían al centro de la casa los más antiguos seres humanos, cuando empezaron a construir sus chozas o a habilitar sus chozas como hogares. Vivir al aire libre o en cuevas, ¿no? Y en torno a la fogata, a la hoguera, se reunía ¿quién? La gente, los seres queridos con los que conviven, y eso es lo que formaba el hogar, en torno a la hoguera. Entonces, pues tiene que ver también con este principio, este concepto que ahora de otra manera más bella y muy plástica, ¿verdad? Nos relata este periodista Damon Winter del New York Times. Bueno, Sergio Soria, María del Socorro García, Carlos Maciel Ramírez, Betty Rodríguez, José Antonio Jiménez Velasco, René Núñez. René, ¿qué tal? Stephanie Lozano, Lorena López. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Felicidad, Zárate, ¿te acuerdas? María Inés Ruiz Hernández también con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Saludos a todos. Rubén Ojeda, María Inés Ruiz, Clara Valencia también, Mario Gómez, Gonzalo Brambila, mi estimado Gonzalo, qué gusto saludarte, te mando un abrazo. Carlitos Villa, ¿qué tal, mi Charlie? Charlie. Qué gusto saludarte. Ya tenemos ganas de ir de caminata,
Daniel Núñez, te mando un abrazo y un abrazote y un beso muy fuerte, para tu mamá, por favor. Saludos, amigos, muy amables. Bueno, nos tardamos un poco en esta nota, pero la verdad es que, híjole, es motivacional y es de reflexión. Esta nota también le va a gustar a Alicia. Fíjese que Álvaro Murillo, del periódico El País, menciona lo siguiente, nos da esta información. Fueron muchas ocasiones en que Chavela Vargas despotricó contra su país natal. Decía que Costa Rica la ahogaba, que la libertad había que buscarla afuera, que su vida comenzó cuando huyó de Centroamérica y se entregó a los brazos de México. Después se enamoraría también de España, pero nunca pudo reconciliarse suficiente con el país que la parió en el año 1919. El resentimiento lo llevó hasta la vejez, cuando ya se reconocía como lesbiana y se comprendía mejor el desagrado que le significaban los recuerdos de ella como la niña única que vestía pantalones entre las fincas de café en el municipio Flores, en la provincia Heredia, en Costa Rica. Esa Costa Rica conservadora y confesional, con el catolicismo como religión oficial explícita en la Constitución, rezarse hoy martes una parte de la factura que Chavela se llevó a la tumba. El Estado costarricense es el primero en Centroamérica en reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a casarse con quienes se les dé la gana, como diría la chamana. Este 26 de mayo se agota finalmente el plazo de 18 meses que el Tribunal Constitucional fijó a finales de 2018, después de que el matrimonio igualitario partió las aguas de las elecciones de este año, tras 15 años de intentos legales y después de 2 décadas completas de lucha abierta o clandestina por derechos para la población de la diversidad sexual. Nada hace prever que Chavela Vargas se habría casado. Su espíritu caprichoso no calzaba con la idea de firmar un contrato de matrimonio jurándose amor eterno. Lo que este cambio en la ley ofrece es la posibilidad de escoger entre acceder a un derecho que tiene la mayoría o rechazarlo por voluntad propia, no porque el Estado lo prohíba, explica Laura Flores Estrada, una chef costarricense que tiene su propia historia de matrimonio con Jazmín Elizondo, gracias a un vericueto que pudieron encontrar para eludir la prohibición legal que queda derogada finalmente hoy martes, pese, amigos y amigas, a que en estos días, en estas últimas 2 semanas, pues los grupos conservadores ticos se dieron la tarea de tratar de boicotear e impedir que este ordenamiento constitucional ya entre en vigor a partir de hoy. Así que enhorabuena para los costarricenses y viva la diversidad en todos sus aspectos, amigos y amigas. Y qué padre que agarraron a Chavela Vargas como ejemplo, que la tomaron como ejemplo de lo que significa ese avance. Chavela Vargas, una gran mujer, una magnífica cantante, y que a lo largo de su vida pues tuvo que pelear duro por poder defender sus preferencias sexuales, Javier. Así es. Y bueno, miren, ya vamos también a entrar en algún aspecto. Esta nota también muy interesante, Mauricio Hernández Armenta de la revista Forbes. El aislamiento y la dinámica de trabajar o estudiar en casa ante el confinamiento ha implicado una drástica transformación de la cotidianidad en nuestro país, en México. Las personas con la posibilidad de resguardarse en su hogar han tenido que modificar rutinas para cumplir con sus compromisos laborales, educativos o familiares, y que aterrizan entonces en el área digital. En este escenario, en donde por un lado escuchamos y vemos los anuncios de las compañías tecnológicas ofreciéndonos servicios, productos, aplicaciones y demás herramientas para mantenernos conectados digitalmente, por otro lado vemos a quienes ni siquiera conocen o han tenido en sus manos un celular, un dispositivo tecnológico cualquiera. Mira, algunos datos que comparte el visor ciudadano del Instituto Belisario Domínguez, que se basa en los indicadores de una encuesta también 2019 del gobierno federal, señalan que 7 de cada 10 personas de 6 años o más es usuaria de Internet en nuestro país, 7 de cada 10. De esta población, 87% se conecta diariamente, mientras que prácticamente 8 de cada 10 personas de 6 años o más es usuaria de Internet en asentamientos urbanos. Esta proporción disminuye a 5 personas en la población rural. 5 de 10. Esta brecha es más notable cuando la unidad de análisis es el hogar, mientras que el 65% de los hogares localizados en asentamientos urbanos está conectado a Internet, solo 23% tiene esta conexión en los asentamientos rurales. Y el 45% de la población mexicana que se encuentra en el estrato económico bajo es usuaria de Internet.
Este porcentaje contrasta con el de la población que se encuentra en estratos económicos altos, ya que el 92% de este sector es usuario de Internet. En ese sentido, los hogares de estrato socioeconómico bajo, que tienen computadora pero carecen de conexión a Internet, mencionan que no pueden adquirir el servicio por falta de recursos económicos. 6 de cada 10 se encuentran en esa situación, no tienen dinero para contratar Internet y además porque no hay servicio en su localidad. En este último caso se encuentran el 26% de las personas. Y mire, finalmente, esta nota de Forbes. En contraste, la principal razón esgrimida por el estrato socioeconómico alto fue la falta de interés o por considerar que no lo necesitan en su hogar. Fíjese, casi el 35%, ¿no? Otra brecha digital relevante radica en los grupos etarios. El que menos utiliza Internet es la población que tiene 55 o más años, con el 35%, lejos del penúltimo lugar que ocupa la población que tiene entre los 6 y los 11 años, que es del 60%. Esta sí es que es una verdadera brecha generacional. La tecnología ya nos dividió a la humanidad entre los que no sabemos o no saben nada respecto al manejo de la era digital, toda esa tecnología, y los chamaquitos, los niñitos desde los 6 años que parece que nacen con los dedos ya entrenados para manipular esta tecnología digital. 5 años, pero se parecen, no sé, jiribillita. Oye, Gustavo Arteta trae una nota muy interesante también de Animal Político, y tiene que ver con los homicidios dolosos que están pues realmente encima de las mujeres desde el año 2015. En abril de 2020 se abrieron 267 carpetas de investigación por homicidio doloso de una mujer, la cifra más alta del año y la más alta desde el año 2015, de acuerdo con el último reporte sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se publicó ayer lunes. Si los datos son muy interesantes, hay que analizarlos con detenimiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que la violencia contra las mujeres no ha aumentado durante el confinamiento en los hogares por la pandemia COVID-19 y apenas el pasado 20 de mayo presumió disminuciones en los feminicidios. Pero mientras los asesinatos clasificados como feminicidio tuvieron una baja del 10%, al pasar de 78 víctimas a 70 el último mes, en abril, los homicidios de mujeres subieron 5.1% respecto a marzo y 14.1% respecto a abril del 2019. En total, 337 mujeres fueron asesinadas en abril pasado, la cifra más alta en lo que va del año 2020 y que significa un promedio de 11.2 mujeres asesinadas cada día. Bueno, esto que decía que hay que analizar con detalle es porque primero ya se están registrando oficialmente, no me refiero a que se está cometiendo, sino que ya se registran más los feminicidios. Entonces, y este mes se registraron menos, porque no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. Así es. Entonces, creció el número de asesinatos de mujeres, pero disminuyó en un 10% el número de feminicidios. Bueno, pues así está la información, amigos y amigas, sobre este tema muy interesante. Desafortunadamente, hoy se da a conocer la muerte de una muchacha que había denunciado, Galicia, un feminicidio más. Esto fue en la Ciudad de México. No, perdón, fue en Colima. En Nayarit, ¿no? En Nayarit, efectivamente, la pobre había denunciado, pues hace ya meses, que estaba siendo hostigada por un individuo. No le hicieron caso. Hace un año, Javier. No le hicieron caso. El tipo siguió, ¿y qué cree? Ayer, por la tarde-noche, se mete al hogar de esta pobre joven, ¿sí? Y pues la asesina. La asesina, amigos y amigas, con una hazaña impresionante. Y las autoridades, el Ministerio Público, las policías investigadoras y preventivas, bien, gracias, bien, nada más enterándose. Sí, se trata de Diana Raigosa, de Tepic, en Nayarit. Ella tenía 30 años, una nota periodística que dice que 28. Bueno, pues ella estaba estudiando, Javier. Y el año pasado, la universitaria denunció que un hombre intentó violarla cuando iba saliendo de la universidad. Hizo la denuncia y muy enojada escribió ella
y lo dijo a Y todo qué quien pena, pudo ¿verdad? escucharla, que no hicieron nada. Nadie hizo nada, dice, contra mi agresor. Dice, quizá están esperando que suceda algo más grave Mira, para más ver si hacen pobrecita. algo. Eso fue lo que había dicho ella, y pues ahora la encuentran muerta, al parecer con un arma punzocortante, la asesinaron. Qué pena. Y nada más como un dato también importante que tenemos que dar con el tema del feminicidio. Vamos a Baja California, amigos y amigas. En lo que va de enero, febrero, marzo, abril de este año, en nuestro estado, la Fiscalía General del Estado de Baja California, a través de la incidencia delictiva que se registra en esta fiscalía, a través de los ministerios públicos, amigos y amigas, pues tenemos el número de víctimas de homicidio alcanza ya las 11 personas, ¿sí? De los cuales uno nada más está registrado en Ensenada. Yo, la verdad, Norgalicia, todavía sigo pensando que hay muchos feminicidios que no se catalogan, no se clasifican así, ¿eh? Que hay un subregistro, sí, efectivamente. Entonces, sí, de hecho, siempre ha habido un subregistro. Se ha estado abatiendo ese subregistro, pero sí nacionalmente hay un subregistro. Así es. Sí. Bueno, oye, Mathieu Torrier, de la agencia APRO, otra frase memorables de don Ricardo Salinas Pliego, amigos y amigas del Grupo Azteca, ¿eh? Que está en franca rebeldía, muy enojado, Javier, porque no se le han perdonado los impuestos. Tiene que pagar impuestos. Por cierto, no sé si traemos la nota, pero muy buena, de Walmart. Sí, ahí mira la información. Bueno, pues Ricardo Salinas Pliego, que es el segundo hombre más rico del país, es el dueño de TV Azteca, usted lo sabe, y de Grupo Electra, y de varios negocios, incluso de empresas constructoras. Bueno, Salinas Pliego, multimillonario, quien desde el principio de la pandemia de COVID-19 rechazó las medidas de confinamiento y la suspensión de labores, y que tiene trabajando a todos sus empleados en todos sus negocios, lanzó este lunes una nueva provocación en sus redes sociales cuando preguntó a sus, así lo escribió, amigos en cuarentena en Valle de Bravo. Les preguntó si se quedarán encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir o vivir la vida con todo y sus riesgos. En una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, el dueño del Grupo Salinas, segundo hombre más rico del país, cuyo consorcio se negó en acatar las medidas implementadas a la emergencia sanitaria y cuya televisora TV Azteca llamó a no hacerle caso, ¿se acuerda usted?, a su secretario Hugo López-Gatell, expresó. Preguntas básicas. Le pregunto a mis amigos en cuarentena en Valle de Bravo, o donde quiera que estén recluidos. Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna. 2. Quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir. 3. O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos. ¿O hay algo que no veo? Algo que se me escapa. Esos cariñosos, ¿cómo ve a este no personaje? Ve la cantidad de muertes que hay en todo el mundo, la cantidad de contagios, ¿Sí? ¿No los ve? ¿Y qué riesgo va a sufrir este multimillonario que está protegido con algodoncitos, no? Y ello lo dijo mientras México atraviesa un momento álgido de la pandemia, con 68,620 casos oficialmente comprobados desde febrero y ya con 7,399 personas fallecidas, según los registros de la Secretaría de Salud, pues que ubican ya a México en el 9º lugar dentro de los 10 países con más víctimas de COVID. Y bueno, Olga, como lo mencionaste, me voy mejor directamente ya a la nota número 9, ¿sí? Que es precisamente una declaración que hizo hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador sobre estos temas de la gente que está pagando, los grandes empresarios y de los grandes consorcios mundiales, internacionales y transnacionales, que están pagando finalmente ya sus impuestos en el país. Sí. Fíjese, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que es de sabios cambiar de opinión en referencia al pago que hizo Walmart por 8,079 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria. Lo debía desde el 2014. Señaló que otras empresas que adeudan pagarán y celebró que entienden que en México ya no habrá condonaciones de impuestos, una marca de los gobiernos anteriores. Una buena noticia. Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de 8,000 millones de pesos.
dijo el presidente. Lo celebro y reconozco que el buen comportamiento de esta empresa pues permitió la negociación, el que hayan aceptado que tenían esa deuda y que aceptan que son otros tiempos, que no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien y es de sabios cambiar de opinión, rectificar, comentó Andrés Manuel. Y en su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano consideró que no es de gente inteligente el regodearnos con el engaño, no es de gente inteligente el no saber rectificar. Por ello, destacó que se esté dando apoyo y solidaridad ante la crisis en que se vive por la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Pues ahí está, Olga, ahí está ya pagando. Es el segundo, Javier, el otro fue Carlos Slim, que pagó, me parece, alrededor de 10,000 millones de pesos, que le debía también, pues nos debía a todos, se lo debía a Hacienda y tuvo que pagarlos. Y eso también me da mucho gusto que se haya terminado ya en México esta nefasta política de condonaciones de impuestos a los, ¿cómo le dicen? Los machuchones, ¿verdad? A los millonetas, a la gente con más poder económico, que siempre son los que salen en canones, pues ya se les cerró esa llave. Y la otra cuestión, Javier, es que no se acaba el mundo. Tarde que temprano tienen que entrar al redil y saben que es mejor negociar que entrar a un pleito, porque se habla siempre de que, va esta medida del gobierno a meter en litigios interminables al país y le van a ganar los litigios y para poder pagar a los abogados y a los que ganen los litigios vamos a tener que entregar la patria, el territorio nacional. Todo eso es mentira. Bueno. Finalmente termina negociando porque es lo que más les conviene a todos, Javier. Y esos 8,000 millones, poquito más de 8,000 millones de pesos que paga Salinas Pliego, equivale curiosamente, Walmart, equivale curiosamente, Javier, a la cantidad que había recibido Walmart por la venta de la cadena de restaurante Vips. Claro que no es lo que entregó totalmente, tenía otro tipo de adeudos. Esto también me pareció muy interesante, que fue la propia empresa quien dio a conocer, Javier, a la opinión pública mediante declaraciones y comunicados de prensa que había aceptado esta negociación, que estaba pagando los 8,000 y tantos, 8,060 millones de pesos, y que eran de deudas esenciales con el SAT. Sí, finalmente tuvieron que reaccionar así porque hubo algunos medios de comunicación que hace creo que 2 meses dieron a conocer una filtración de las empresas, de las grandes empresas del país. 15 empresas. 15, 16 empresas, y ahí estaba, bueno, esto que se está pagando. Oye, antes de entrar a la nota número 6, fíjate, Eli Miramontes te está saludando desde la Sierra Tarahumara. Ya nos haciendo una sierra, Eli. Qué envidia. También está con nosotros Gabriel Ortega, Juan Carlos Aviña, ¿qué tal, Juan Carlos? Osvaldo Medina, mi estimado licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. René Bea Ríos, muchas gracias. César Andrés, ¿qué tal, mi estimado César? Buenos días también para ti. Nandico Ramírez, saludos a todos y el mejor de los deseos. Y Osvaldo Cárez también, pues de nueva cuenta, se unió. Oye, 2 notas también muy interesantes, ¿no? De 2 fallos, están muy, muy interesantes estos 2 fallos, amigos y amigas. Juan Omar Fierro, de la agencia APRO. Un juez federal suspendió de manera definitiva la aplicación del acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía, la CENACE, mediante el cual se pone freno a las pruebas preoperatorias de los generadores privados de energía eólica y fotovoltaica, además de impedir el arranque de ensayos en centrales nuevas. Un coscorrocito, duro. La resolución dictada por el Juzgado Primero del Distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones beneficiará en un primer momento, fíjese usted, en un primer momento, porque estos son litigios que se llevan un buen tiempo, va a llegar a la Suprema Corte de seguro, a 7 empresas del sector de producción de energías renovables, pero es inminente su extensión a otras 17 compañías que se ampararon contra la medida publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de abril. Bueno, aquí se menciona cuáles son las que ganaron este amparo en primera instancia.
Recursos Solares PV de México, Akin Solar, Fuerza Eólica de San Matías, Fuerza Eólica del Istmo, Versalles de las Cuatas 1, Versalles de las Cuatras 2 y Tres Mesas 4. Estos nombres en español, sí, son de las subsidiarias de grandes compañías transnacionales francesas, españolas, canadienses, estadounidenses que están en este momento pues totalmente impactadas por este acuerdo que se emitió hace 2 semanas, ¿verdad? Sí. Y que pues, generó una serie de reacciones muy interesantes y que abrió un debate muy importante del que hemos estado aportando aquí datos y opiniones, comentarios, no nada más de nosotros, sino de diversas voces, a favor y en contra, sí, sobre un tema que es fundamental para el país, bueno, el sector energético. Y en este país que ahora se está litigando todo y que se pusieron de moda los amparos al por mayor, por ejemplo, contra la construcción del aeropuerto de ¿cómo se llama el aeropuerto de Santa Lucía? ¿Verdad? Ajá, sí. El que está ahí donde... Ahí donde apareció el cementerio de mamuts. De mamuts, ¿cuántos mamuts encontraron? Híjole, eran 20 y tantos, pero esto es apenas una porción, creen los arqueólogos y los paleontólogos, de un área muchísimo más grande. Un cementerio de mamuts. De mamuts y otros animales y otros, incluso... Vi unas fotografías impresionantes, padrísimas, donde hay fotografías donde se ve la cabeza y los colmillos completos todavía de los animales. Publicado en 4 vientos ya. Sí. Bueno, en este país, pues, que se está litigando todo, Javier, y donde el sector empresarial y organizaciones, casi todas bajo la batuta de Claudio X González, promueven amparos al por mayor contra las obras del gobierno de la 4T, como el aeropuerto, como la construcción del Tren Maya y otras más. Bueno, pues se vienen por rounds. Se gana un round, se pierde otro. Entonces, ahorita acaban de perder el gobierno de Andrés Manuel este round con las eólicas, pero ganó un nuevo round con lo del Tren Maya. Un tribunal revoca suspensión de obras del Tren Maya en Chiapas. También es publicada esta nota por la agencia APRO. Un tribunal colegiado revocó la suspensión de amparo que una jueza federal otorgó a pobladores mayas chol de municipios de Palenque, Ocosinco y Salto del Agua, en el estado de Chiapas, para suspender las obras del Tren Maya en esas 3 localidades. Mire, la resolución del Tribunal Colegiado Administrativo del 20º Circuito con sede en Chiapas indica que aun cuando las obras se mantengan en el tramo indicado, el riesgo de contagio de COVID-19 no se incrementa para los quejosos si se cumplen con las medidas de distanciamiento social y resguardo en su domicilio solicitadas por las autoridades sanitarias. Al resolver un recurso de queja presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia, Nacional Financiera, NAFIN, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Tribunal Federal rechazó el argumento de la jueza Lucía Anaya Ruiz en el sentido de que las obras del Tren Maya exponían a los quejosos a un gran peligro de contagio y el riesgo de no lograr su recuperación en caso de enfermar debido a una eventual saturación de hospitales regionales. Solamente un comentario, Alicia. Sí. O sea, está bien, esto apenas ya llevamos el segundo round y le acaban de dar golpe a las comunidades indígenas. Pero a mí de repente también se me hace que los jueces no toman, y las jueces, perdón, no toman en consideración otros conceptos. Estamos hablando de comunidades indígenas. Y aquí hemos estado insistiendo hasta el cansancio, y es un tema que a nivel global, diversos medios de comunicación, opinadores, filósofos, políticos, médicos, en fin, han estado señalando que, pues al final de cuentas, hay un grupo de ciudadanos del planeta, entre ellos los jornaleros, los campesinos, que o salen a trabajar o se mueren de hambre, ellos y sus familias. Entonces eso de decir, bueno, si ellos se conservan en sus casas y en sus hogares, no se van a contagiar. Está bien, son las determinaciones del gobierno y es para su bien también. Sin embargo, Alicia, es muy difícil que le digas a un campesino que estaba ya perdido en la zona rural, que vive de su salario al día, que quédate en tu casa, papá. ¿Por qué? Porque si no, pues te vas a contagiar. Entonces, mientras no salgas, no te vas a contagiar si hay trabajadores ahí que te puedan contagiar. Yo creo que un poquito de mayor cordura. Sí, y además poniendo esos
ejemplos que acabas de describir, en realidad corren más riesgo por ejemplo, los jornaleros agrícolas, que hay momentos en que están todos juntos. Claro. Cuando entran, cuando comen, cuando están en el surco, ¿no? Hay distancias, pero aún los trabajadores agrícolas, guardando la sana distancia y las medidas elementales de protección, lavándose las manos, etcétera, pues pueden trabajar, nada más que si es necesario garantizar que tengan todos los elementos para poder protegerse del contagio. ¿Y cómo trabajan, Jorge? Ellos siempre han trabajado primero con cachucha, con un pañuelo, ¿verdad? Por el polvo, para evitar el polvo y demás. Y trabajan aislados, en cuclillas, pero lo hacen siempre. Hay muchos trabajos que hacen en sus terrenos de común, así es. Esa es una de las grandes características así es un trabajo colectivo, amigos y amigas. Entonces, yo creo que entiendo este criterio. Otra cosa, Javier, es el criterio, por ejemplo, de las maquiladoras, donde los hacen ir, donde en un lugar cerrado, ¿sí? En edificios, en fábricas cerradas, hacen que entren los trabajadores, que algunos entran por decenas o por cientos a trabajar, y en espacios donde no hay sana distancia, ¿no? Son situaciones muy, muy diferentes. Yo tengo varios amigos que trabajan en la construcción y me dicen, donde menos riesgo tenemos de contagiarnos es en nuestra chamba, porque cada quien anda por su lado trabajando, y sobre todo cuando son construcciones pequeñas. Así es. Que no son demasiados trabajadores en una zona. Así es. Mi peligro de contagio es cuando llego a la casa, cuando regreso a la ciudad o a la colonia. Bien, ahí está el tema, ahí está. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esto, porque les digo, es apenas el segundo round, me faltan todavía como 10 rounds. Sí. Oye, Aristegui Noticias, hoy esta nota está muy interesante. La determinación del Poder Judicial Federal de declarar inconstitucional, la modificación al artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones significa que la facultad que se había otorgado a los concesionarios de radio y televisión de autorregularse en materia de derecho de las audiencias. No se ha marcado. Estoy diciendo que no se ha marcado. Entre ellos, respeto los derechos de las audiencias. No publiquen notas falsas, no, es la autorregulación. No, por favor. Sí. Viola el principio de reserva de ley, señaló César Olmedo, abogado de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, organismo que había interpuesto un amparo contra ese artículo. Fue una determinación en definitiva y por unanimidad. No hay manera de que nadie la impugne, añadió el abogado en torno de la resolución a la que llegó el tribunal en la sesión del pasado 19 de mayo y que deja en claro que los concesionarios no pueden tener la facultad para autorregularse debido a que sus intereses de mercado y de contenidos pueden alterar su juicio y establecer una tensión innecesaria con la audiencia. Un ejemplo clarísimo de ello es dónde está la autorregulación de Salinas Pliego cuando le pide a Javier Alatorre, que es su conductor estrella de programas noticiosos, que diga todo lo que dijo cuando salió a pedirle a las audiencias, a pedirle a los mexicanos que no hicieran caso de las indicaciones de López-Gatell y de las autoridades de salud respecto a las medidas de contingencia. Pues no, dejas la iglesia en manos de Lutero, dejas los medios de comunicación en manos de quienes tienen intereses económicos tan poderosos como Salinas Pliego, y que utiliza estos medios de comunicación como armas para presionar a un gobierno. No pueden ser autorregulados, tienen que ser regulados por la ley y por la autoridad, ¿no? Pues mire, todo ello violenta derechos fundamentales de los defensores de las audiencias, entre ellos la defensa de derechos humanos como la libertad de expresión y la veracidad informativa, que ese es el otro aspecto importantísimo, señaló Olmedo, quien encabezó el amparo de esta organización. Lo que sigue a la determinación del tribunal es la notificación al Congreso para que invalide el citado artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que contiene el principio de autorregulación, y luego decirle al instituto, al propio instituto, que debe emitir otros lineamientos o señalar la vigencia de que los que fueron suspendidos en el año 2017 y dar fecha de su entrada en vigor
dijo el litigante. Entonces, enhorabuena a esta disposición. Muy bien. Nosotros acá en Cuatro Vientos, usted sabe que tiene también su defensor de audiencias. Sí, es una persona que colabora con nosotros, pero Daniel Solorio es un abogado con mucha ética. Una ética incrementable. Bueno, el terruño, con eso cerramos. Pues vamos al terruño, Javier, y mientras antes de ir al terruño, pues un saludo a las personas que se han comunicado con nosotros, ¿no? Pues los últimos han sido Bernardo Cepeda, el último ha sido Bernardo Cepeda, muchísimas gracias. Y hay muchas personas que también están poniendo los likes. Cepeda o todos los amigos. Sí. Bueno, la verdad es que mejor prefiero al final del programa. Bueno. ¿O tú tienes alguien aquí que quieras decirle? No, Javier, pero esta nota está muy buena. Perdonen a bonillistas acusados de pedir moches, pero van contra defraudadores avalados por gobierno del exalcalde Novelo. Así tituló Javier esta nota, que se refiere a la siguiente información. La Fiscalía General del Estado determinó la no acción penal en contra de 2 altos funcionarios del gobierno de Bonilla, de Jaime Bonilla Valdés, a quienes la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California investigó por supuestamente recibir millones de pesos por parte de empresas a cambio de la entrega de convenios, contratos y licitaciones en la actual administración estatal, los famosos moches. Y el gobierno de Ensenada informó que procederá penalmente en contra de quien resulte responsable de la presunta venta fraudulenta del proyecto de diseño, desarrollo e implementación de una plataforma informática para la innovación tecnológica de los trámites de pago y servicios del ayuntamiento, puestos en marcha por la pasada administración pública. El contrato, si bien lo firmó Fernando López MacGregor, director de Desarrollo Económico en los gobiernos del priista Marco Antonio Novelo Osuna y del morenista Armando Ayala Robles, contó con el aval del exmandatario Novelo, del gobierno estatal del panista Francisco Quico Vega de la Madrid y de la Comisión de Evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, la confabulación en todo el caso. Vil confabulación, no le dice. No, yo no fui, fue, no, pues él fue, y es que también él lo avaló. Ellos se unieron para entregar en agosto del 2017 el contrato que aplicaba 15.978.000 pesos de fondos públicos mixtos a la empresa GIO Proyectos Estratégicos y Tecnológicos del Noroeste de Baja California, SADCB, también conocida como La Nube, del ingeniero José Antonio Olivas Arredondo. Allá se fue a la nube este proyecto. Es que barbaridad. Investigaciones del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada y del Colegio de Ingenieros Civiles encontraron desde el mismo año 2017 irregularidades en la operación de La Nube, como el hecho de que se formó unos días antes de la licitación del proyecto sin tener experiencia previa en el servicio que ofertó y con oficinas y comportamiento fiscal que hacían temer que se trataba de una compañía fantasma. Sospecho que es fantasma. López MacGregor dio seguimiento al contrato en ambas administraciones municipales y firmó convenios con la empresa que no se respetaron ni generaron acción administrativa o penal en contra de Olivas Arredondo, un también exintegrante del comité directivo del PRI en Mexicali y su compañía. La semana pasada, tras estallar una vez más el escándalo de este presunto fraude, ya que Olivas no entregó los productos que se comprometió a dar al gobierno de Ensenada, como son digitalizar 147 trámites de la administración municipal, así como modernizar el equipo tecnológico del Ayuntamiento de Ensenada, MacGregor decidió renunciar a su cargo por así convenir a sus intereses, según informó Armando Ayala, y ya, pues yo ya me voy, ahí se quedan con el pelotón. Vamos a ver qué sucede con la investigación. Bueno, dijeron que van a investigar, Javier. Vamos a ver qué sucede. Adelante, Javier. Y cabe destacar que Olivas Arredondo, yerno del exdirector del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, CECITE, en Mexicali, José Carlos Jiménez Payán es el yerno, sí, el suegro, sí. Fue investigado penalmente durante los años 2010 y 2011 por un fraude de 50 millones de pesos en perjuicio de esa institución educativa, en donde ocupaba el cargo de coordinador de innovación gubernamental de la Coordinación General de Direcciones.
Esa información, amigos, amigas, que era del dominio público, que es de dominio público desde entonces, la conocieron en su momento los gobiernos de Ensenada, el gobierno de Baja California, de Kiko Vega, y también en el CONACYT. Las tres instancias que aprobaron el proyecto para esto que a todas luces era una empresa fantasma. Y esto lo sabían antes de que se otorgara el contrato que ayer concluyó con la presentación en breve de una acción judicial en contra de esta empresa. Respecto a la dispensa de la acción penal, los beneficiados son el exoficial mayor del gobierno estatal, Jesús Núñez Camacho, esto a nivel ya del gobierno estatal de Bonilla, y de la exsecretaria de Bienestar Social, Cintia Giselle García Soberanes. Usted seguramente lo recuerda, fueron señalados por la acusación de recibir moches, como le llamaron, por parte de empresas particulares durante la campaña, Javier, en el periodo de transición del gobierno también, y que entregaron este dinero, millones, para poder tener favoritismos del gobierno bonillista en concesiones de obras y servicios del gobierno. Bueno, tanto Jesús Núñez, el exoficial mayor, como Cintia Giselle, la secretaria de Bienestar Social en ese tiempo, en diciembre pasado fueron acusados de recibir esa cifra millonaria de la que aparentemente tuvo conocimiento el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y que recibieron ese dinero de los empresarios Humberto Valadez García y Carlos Patiño. Mire, el primero de ellos, de estos empresarios, pagó 20 millones de pesos a cambio de contratos como proveedor de alimentos a penales del Estado y a los desayunos escolares. El segundo entregó $100,000 para obtener convenios de construcción en el sector de vivienda. Tras conocer la decisión del fiscal Guillermo Ruiz, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Francisco Fiorentini, pidió a la Fiscalía una copia del acuerdo que exoneró a los acusados del delito de negociaciones ilícitas. Aquí una acotación importante, amigos y amigas. Hay que recordar, la semana pasada lo dijimos, el viernes o el jueves, y mencionamos que el Congreso de Baja California, el 23 Congreso de Baja California, de mayoría originada del partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, ¿sí?, le pidieron a Francisco Fiorentini y al Consejo de Participación Ciudadana de este Sistema Estatal Anticorrupción que no se reunieran. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerda usted? Y ve usted lo que está sucediendo. Está este tema y hay muchos más que tienen que ver con el tema de la corrupción de la actual administración estatal y del Congreso estatal, amigos y amigas. Y ve usted cómo tratan de bloquearlos. Entendemos entonces por qué, una vez más, ¿sí?, están haciendo lo que están haciendo estos diputetes. También solicitó a Ruiz que argumente a profundidad y por escrito las causas o razones en las que se apoyó para no ejercer la acción penal contra Núñez y García. Esto por tratarse de un asunto de gran trascendencia para la sociedad y cada uno de sus integrantes. Y además porque, bueno, es una promesa de la Cuarta Transformación, Javier, la corrupción ya es un delito grave, pero aquí están diciendo, no hubo corrupción, están exonerados. Con estos documentos en su poder, el Comité Ciudadano analizará la resolución para determinar que no se haya trastocado ilícitamente la función pública mediante actos de corrupción que dejen a la sociedad baja californiana inerme e indefensa frente al gobierno bonillista. Y agregó en su escrito a Ruiz, al Titi Ruiz, esta petición la legitima el derecho humano a vivir libre de corrupción, cual está reconocido en la Constitución Política del Estado y a los tratados internacionales sancionados por el Estado mexicano. También busca justificar una posible impugnación a la determinación de la Fiscalía, porque ésta podría violar disposiciones legales en materia de reparación del daño que originó la presunta mala acción de los exfuncionarios, quienes podrían regresar a la función pública en el gobierno de Bonilla al quedar exonerados por el fiscal Ruiz, por el fiscal carnal. Pues así está el tema, lo dice, está bien calientito, bien calientito. Qué bueno que la Suprema Corte de Justicia determinó que solamente los 2 años por los que fue votado, porque si no, se termina peor que Kiko Ruiz. Terrible. Bueno, Javier, también se nos estaba pasando comentarles a nuestros amigos
que ya se dio a conocer el proyecto de dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local respecto a las personas que van a integrar el Consejo Municipal Fundacional del municipio de San Quintín. Esta propuesta fue presentada el 20 de marzo de 2020, este proyecto de dictamen, y ya nada más falta que la honorable asamblea, honorable es un decir, es una costumbre, como se escriben los documentos oficiales, aquí tengo el documento oficial en mi celular, pues se resuelva. Javier, rápidamente, nada más no vamos a hablar de toda la documentación, todos los argumentos. Pero podemos dar un avance. ¿Sabes tú, Javier, de qué se trata? Todos lo saben, se trata de algo que está establecido en la Constitución. Si quieres comentar en qué consisten los consejos. Estos consejos. Miren, estos consejos, en cuanto se decreta por parte ya del gobierno y del Congreso la creación de un nuevo municipio, se establece un plazo en el cual se elige, se nombra por parte del Congreso a un grupo de consejeros municipales, sí, que se van a hacer cargo de la administración entre el tiempo en que se determina la aceptación de ese nuevo municipio, la creación de ese nuevo municipio, y la primera elección, que en el caso de Baja California, en donde ya podían ser electas directamente su primer cabildo, su primer ayuntamiento. Entonces, en ese consejo, ¿sí?, se integran por una serie de ciudadanos que alguien los propone, supuestamente se hace una consulta, se revisa, hace usted el dedo divino, en este caso, pues, del dueño del estado, que es el gobernador, ¿sí? Y él es el que está decidiendo quiénes van y quiénes se quedan ahí esperando. Entonces, se va a presentar esta propuesta en el Congreso de Jaime Bonilla, usted sabe que va a decir que no. Y entonces, diputados y diputadas van a seleccionar y vienen ya los nombres, ¿verdad? De algunos de ellos, hoy los vamos a dar de adelanto, ¿sí? Para que usted empiece a conocer quiénes están ahí, y van a estar al frente de este primer consejo durante un tiempo determinado, y tengo mi duda de si nada más va a durar un año, es lo que resta de este año, y el próximo hasta el proceso electoral del 2021 en el estado. Posiblemente sea así, entonces, o a lo mejor son lo que resta del año más 3 años más para ir a la elección del 2024. No sé, no lo puedo asegurar, tengo que investigarlo, pero es algo que vamos a subir más adelante. Lo leemos porque aquí en el documento lo dice, Javier. Bueno, por lo pronto los nombres de los 15 integrantes del Consejo, y ahorita hacemos algunas observaciones sobre ellos porque pues aparece el nombre de una persona que recién falleció y también el nombre de otra persona que no aceptó la propuesta. Tenemos esa información de manera extraoficial. Sí, extraoficial, pero confiable, Javier. Ok. Bueno, los nombres de quienes van a integrar este primer consejo o este consejo fundacional del municipio de San Quintín. Número 1, Arnulfo Silva. Número 2, Salvador García. Salvador García es uno de los grandes y fuertes horticultores. Sí, de una familia muy poderosa de los productores agrícolas, de la familia García, de Camalú. No, el rancho Los Pinos. No. Trabaja, híjole, el rancho no me acuerdo, bueno, Salvador García no aceptó. De cualquier manera. El rancho es Camalú. Ellos están en Camalú. Él no aceptó formar parte de este consejo. Muy poderosos. Cecilia García Ovalles, Elizabeth González, Anayeli Bautista Tenorio, Griselda Antúnez, Jorge Alberto López Peralta, Celeste Gómez Juárez, Selvio Ibáñez Guzmán. El número 10 que propone es Fidel Sánchez, que es el líder de los jornaleros. De la Alianza de Organizaciones. Alianza Nacional, Estatal y Municipal. Sí, de los jornaleros agrícolas, de los del movimiento de 2015. Sí. Laura Solorio, Laura Valdés Arenas, y luego está propuesto en el número 13, ¿qué número? Fíjate. Candelario Ríos Acosta, Candelario falleció recientemente, falleció con problemas de salud que tenía graves de una hernia, creo, unas úlceras. Y Martiniano Hernández, y el número 15, Vicente Guerrero Herrera.
del sector de los cooperativistas que se dedican a la acuacultura de abulón, en la Bahía Falsa, en Bahía San Quintín. De Ostión, perdón. Sí, de Ostión, perdón. Sí. Pues habrá que investigar, pero ya parece ser que hay un número muy importante de personajes que están vinculados directamente con el gobernador, ¿verdad? Sí, los comentarios de carácter extraoficial que tenemos, pues es que son bonillistas. Son bonillistas y que fueron palomeados por Bonilla y que hubo una intervención importante aquí en las propuestas de la diputada Miriam Cano, que por cierto también de manera extraoficial, pues ella tiene interés en ser la primera presidenta municipal. Entonces, si es hasta el 24, pues Miriam Cano buscará, como parece que lo anda intentando ya, reelegirse como diputada. Ahorita es diputada precisamente por el distrito que comprende la zona toda del Valle de San Quintín y parte de Ensenada, de que es el municipio de la ciudad de Ensenada. Pues mira, qué bueno que no se atrevieron a incluir en esta lista, al papá precisamente de un personaje político del Congreso de Baja California. Sino que médico de profesión. A lo mejor no aceptó, híjole, a lo mejor lo que le pidió no aceptó también. No hubiera sido demasiado obvio. Pero en fin, bueno, pues ahí está, amigos y amigas, vamos a generar una información más completa, vamos a checar más los datos de quiénes son ellos, para algunos antecedentes. ¿Cuántos son? ¿Son 6 los que se van a elegir? Son 15. 15. Sí. ¿Todos ellos? Sí. Okay. Porque son propietarios y suplentes, propietarios y suplentes. Sí, están sustentados en el artículo 115 que establece todo lo que ya explicaste, Javier, que cuando se crea un nuevo municipio, pues primero se elige un consejo fundacional, que este consejo se encarga de cuestiones netamente administrativas y de ayudar a hacer la organización de la primera elección, junto con los órganos electorales. Muy bien. Pues Olga, con esto damos por terminado el programa. ¿Algún comentario adicional? ¿Mejor notas? Sí. Pues miren, finalmente Bernardo Cepeda, Alfredo Vidal y Jesús Jiménez Macías, muchísimas gracias. Tenemos una lista larga de personas que nos hicieron el favor de ponernos por ahí un corazón, un like. Muchísimas gracias, muy amables. Y pues los invitamos, amigos y amigas, a que mañana nos escuchemos y nos veamos aquí a través de esta red, que es nuestro hogar, retomando el tema de la primera nota, y invitarlos a que compartan el programa, a que también se inscriban a nuestro canal en YouTube, que también se inscriban a nuestro portal en donde estamos generando los podcasts para que ustedes puedan bajar la aplicación y ya tengan esa opción en sus teléfonos celulares y nos puedan estar escuchando en el momento que ustedes así lo deseen. Muy amables por todo. Y, Olga, pues hay que irse. Acuérdese, amigos y amigas, que la vida es breve y hay que disfrutarla al máximo posible. Lo mejor para ustedes, lo mejor para su familia. Cuídese mucho, no se exponga, no salga si no es necesario. Cuídese mucho. Todavía el COVID-19 está intenso en nuestro país, en nuestra región Baja California ni se diga, así que cuídese por favor, manténgase a resguardo, no se exponga. Cuatro vientos, el mismo en internet, donde todas las voces se encuentran. Hasta mañana. Compartan nuestro programa con sus amigos en Facebook, no sea mala onda, compártanlo. Así. Bueno, hasta aquí termino. Hasta pronto.